Continuamos las ponencias. Hacemos el llamado a la maestra Ana Patricia León Urquijo, quien es licenciada en Educación Preescolar y magíster en Docencia Universitaria, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Valencia, España, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con amplia experiencia en investigación y publicaciones de alto impacto. Su ponencia está titulada como Investigaciones sobre las prácticas pedagógicas de maestros en formación de instituciones de educación superior. Bienvenida, maestra Ana Patricia León. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, maestra, adelante. ¿Aló? Le escuchamos. A ver, ya. Voy a compartir. Ok. Voy a desactivarle la cámara porque tiene un problemita de sonido. Gracias. Maestra, ¿me escucha? Sí. Bueno. Ya te escucho. Bueno, modo presentación. Tiene un poquitín de ruido al fondo. Ay, sí, por favor, ¿me ayudan? Por favor, ¿me ayudan? Que ya voy a empezar. Sí, gracias. ¿Andamos para ayudarte? Adelante, maestra. ¿Aló? Sí, adelante, ya le vemos la presentación. Bueno, la investigación sobre las prácticas pedagógicas de maestros en formación de instituciones de educación superior surge a raíz de la regulación normativa específica del Ministerio de Educación Nacional que reglamenta las prácticas pedagógicas. A raíz de esto se ha creado en Bogotá y sus alrededores la red de prácticas pedagógicas que diseñaron un macroproyecto denominado Lineamientos para la formulación de una política pública para las prácticas pedagógicas en Colombia. Y tiene 3 fases: diagnóstico de las prácticas pedagógicas, identificación de competencias pedagógicas de los maestros formadores y de los maestros en formación, y establecimiento de las categorías para la formulación de lineamientos en prácticas pedagógicas para el desarrollo de competencias. Así es como surge la investigación, características de las investigaciones sobre las prácticas pedagógicas de las facultades de educación de la red de prácticas pedagógicas, que esta ponencia es parte de esa investigación que corresponde a la fase 1 del macroproyecto. El macroproyecto se pregunta cuál es el tipo de maestro que debe formarse en las instituciones de educación superior. ¿Existe un método que indique buenas formas de ser maestros? ¿Cuál es el papel de los maestros formadores y de los maestros en formación en la construcción de tejido social humano del país? A raíz de esto, pues nuestra investigación, que corresponde a la fase 1, intenta caracterizar las investigaciones que han surgido a partir del desarrollo y la experiencia de las prácticas pedagógicas en las facultades de educación de 2008 a 2016 en instituciones de educación superior, y analiza las investigaciones en las prácticas del maestro en ejercicio, las prácticas del maestro en formación, las prácticas pedagógicas investigativos y las prácticas en ambientes no formales. Conceptualizamos el trabajo desde las prácticas pedagógicas, que son el proceso gestor y eje transversal de la transformación de maestros que favorecen las competencias científicas, investigativas y pedagógicas para la proyección y transformación de la realidad en los diferentes contextos donde se ejerza la actividad. Las prácticas pedagógicas son investigativas cuando desde ellas se construyen nuevos conocimientos que son posibles de contrastar
con las teorizaciones existentes con el propósito de validarse o replantearse desde las mismas prácticas. Las prácticas investigativas propician el desarrollo del pensamiento aductivo. Los maestros investigadores plantean hipótesis explicativas frente a situaciones que emergen en las mismas prácticas y plantean soluciones y contextualizan sus resultados. Este estudio se enmarca desde la metainvestigación, porque no solamente se trata de hacer un abordaje del estado del arte de las investigaciones, sino que se hace todo un trabajo de análisis de esas investigaciones desarrolladas por estudiantes de pregrado y posgrado en torno a la práctica de formación de maestros desde las perspectivas de esas investigaciones. Entonces, se requiere y se trata de romper las barreras del tiempo y del lugar en relaciones con esta temática. Reflexionar sobre estas prácticas, sobre estas investigaciones, sobre las prácticas de los maestros en formación, nos permite identificar ciertos desaciertos, ciertos aciertos y desaciertos en las perspectivas de hacer eficientes sus procesos y resultados para mejorar la formación de la educación superior. Muchas veces, tanto los trabajos como los artículos que escriben los estudiantes sobre sus investigaciones para culminar sus estudios de pregrado o posgrado se quedan ahí. Pero es un insumo importante que nos permite a los maestros y a las facultades de educación reflexionar sobre qué es lo que estamos formando y qué es con qué se encuentra el estudiante en el ambiente real cuando van a sus prácticas. El tipo de estudio fue una investigación de enfoque cualitativo y de alcance descriptivo. Tomamos 67 investigaciones de pregrado y maestría sobre esta temática, de los cuales eran 9 instituciones de la red de práctica y 4 instituciones más que encontramos en el centro del país, que también tienen facultades de educación y tienen unos estudios muy interesantes que han hecho los estudiantes sobre las prácticas pedagógicas. Pues el instrumento que utilizamos fue la base de datos, fue el único instrumento. Organizamos un Drive, un Excel en un Drive, y allí fuimos colocando la información que la distribuimos en objetivos, marco teórico, concepción de prácticas pedagógicas, metodología, población y muestra y conclusiones. Pues lo primero que ubicamos fue las bases de datos en los repositorios de las universidades. Hicimos la categorización que expliqué anteriormente. El segundo momento analizamos la información y luego pasamos a categorizar las investigaciones de las prácticas. Los principales resultados. Se encontró que las investigaciones sobre las prácticas pedagógicas de las instituciones de educación superior que hacen parte de este estudio se caracterizan en prácticas de maestros en ejercicio, de maestros en formación, pedagógicas investigativas en ambientes formales. Como este tipo de investigación nos permite devolvernos y acomodar la investigación de acuerdo a los resultados, por eso es que el marco teórico se enfoca en estos aspectos, porque eso fue lo que encontramos en las prácticas y de acuerdo en las prácticas, no, en las investigaciones de prácticas, y por eso se categorizó así. Se halló que en las prácticas pedagógicas de los maestros en ejercicio
son muy variadas. La mayoría responden a las mallas curriculares tradicionales, limitando el aprendizaje de los maestros en formación. Los maestros se dedican a llenar formatos, a cumplir objetivos y de innovación o de aspectos formativos innovadores, casi no los tienen. Otros permiten la creatividad, como sucede en el área artística, que no se presenta la manera tradicional, porque el desarrollo de las clases permiten direccionarlas a través de experiencias concretas donde los niños tienen que crear, los niños tienen que expresar sus propios pensamientos, sentimientos, y entonces permite que haya mayor interacción. Cuando se involucran las TIC, facilitan el aprendizaje de áreas específicas, cambiando el ambiente y sacando al estudiante de la cotidianidad. Las prácticas pedagógicas de los maestros en formación son el primer contacto con las aulas en el contexto real, fortaleciendo teorías que proporcionan experiencias con significados que reafirman, afirman y ponen en acción los conocimientos adquiridos. Eso en principios es lo que debe ser, ¿sí? Pero estas prácticas se ven obstaculizadas algunas veces porque los maestros en formación van allí a cumplir una cantidad de funciones que no les corresponden. Algunas veces los ponen a pintar, o los ponen a barrer o a recoger cosas que en cierta forma pues les quita ese tiempo que deberían estar en contacto con los estudiantes y con los maestros en ejercicio para pues adquirir sus experiencias. Algunas veces las universidades no alcanzan, o las facultades de educación, a controlar esto. Otra cosa importante es que se encuentra que las prácticas finalizando las carreras y con poco tiempo, porque a veces son 4 o 5 horas a la semana, no permiten una adecuada interacción entre ellos y los estudiantes. En el aula regular, algunos realizan actividades distintas a la docencia que no aportan a la formación. Cuando llevan a sus prácticas pedagógicas estrategias de enseñanza y aprendizaje novedosas, cambian la rutina del aula de clase y ayudan a los maestros en ejercicio a renovar sus quehaceres. Cuando se da esto, hay una interacción entre el profesor y el estudiante de tal manera de que el profesor aporta al estudiante, pero el estudiante también aporta al profesor, y esa interacción enriquece a los dos. En las prácticas pedagógicas e investigativas se propician espacios que facilitan interacciones comunicativas en el encuentro de los maestros en formación con los niños y jóvenes de la educación básica y media, donde se relacionan y reflexionan en torno a problemáticas, inquietudes, saberes y planteamientos como elementos dinamizadores y transformadores del acontecer diario en la escuela. Ay, oye, me permites. En las prácticas pedagógicas en los ambientes no formales, distintas en aulas no convencionales, son poco frecuentadas por los maestros en formación. Sin embargo, es una valiosa oportunidad de aprendizaje, contribuyendo a las necesidades sociales puntuales de corta y mediana duración, porque ayudan al desarrollo de las dimensiones de niños y jóvenes hospitalizados que no pueden asistir a los colegios por problemas de salud. En estas prácticas son muy variadas.
hay actividades que son compartidas por todos los niños, como una lectura de un cuento, como ver un video, como reflexionar sobre un video o una película, pero también hay otros momentos en que la práctica es individualizada. Los padres traen de los colegios las temáticas que debería ver el niño en el colegio o el joven, y los maestros practicantes los desarrollan con ellos. Es una oportunidad bastante interesante que saca al maestro también de la educación convencional. No se puede generalizar con respecto a las prácticas pedagógicas de los maestros en ejercicio. Algunos están ceñidos al cumplimiento de las políticas educativas adheridos al currículo institucional, llenando formatos, desarrollando clases y evaluando de manera tradicional con ayuda de otras estrategias didácticas contemporáneas y con muy poca actualización. La evaluación es un aspecto interesante sobre el que hacen alusión en las prácticas, porque las evaluaciones que realizan los maestros hacen que los niños se sientan ansiosos, generan estrés, porque muchas veces estas evaluaciones son a través de las recompensas. Entonces, pensando en la recompensa o no alcanzar para obtener la carita feliz o la recompensa que va a dar el profesor, eso desborda lo que en realidad tiene que ser la evaluación, que debe servir para aprender, que debe ser para retroalimentar los aprendizajes y no tanto en el sentido tradicional del estímulo-respuesta. Otros maestros en ejercicio buscan otras formas de enseñar más amenas en beneficio de los estudiantes sin distinciones de ninguna clase y permitiendo espacios para que la familia se acerque al proceso de formación y desarrollo de los niños en ambientes en la educación formal. La práctica pedagógica como escenario de cambio de paradigma requiere de esfuerzo de la red de práctica pedagógica para que las instituciones de educación superior busquen soluciones comunes que procedan a organizar estas prácticas en el plan curricular de acuerdo a las necesidades e intereses que manifiestan las investigaciones de los maestros en formación que han incurrido en conocer, pensar y analizar las problemáticas encontradas con el deseo de conocer las realidades y proponer acciones que muchas veces no están en manos de ellos, pero que se convierten en un insumo importante para las estructuras o reformas que requiere la formación de maestros. Tanto los maestros en ejercicio como los maestros en formación deben reconocer que son sujetos diferentes, indistintamente del ciclo de formación en el que se encuentren, con experiencias, historias, necesidades y construcciones que han marcado su identidad, las cuales se deben legitimar en el contexto de sus prácticas pedagógicas. Es necesario que los procesos teóricos y prácticos sean casi simultáneos para que exista un equilibrio que permita evidenciar si los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias se pueden experimentar a la vez que los maestros en formación van adquiriendo la responsabilidad que implica educar. Las prácticas pedagógicas deben ser netamente reflexivas y socializadoras. Requieren de construcciones sociales tanto de los maestros en formación como la de los maestros en ejercicio. Las prácticas pedagógicas deben ser transversales y de intervención, donde los maestros en formación evidencien la transformación y contrastación de la teoría con la práctica casi simultáneamente para que la formación de los educadores responda más a la realidad. Estas son algunas de las referencias consultadas,
pero como les dije, fueron 67 investigaciones. Con respecto a esas investigaciones, hay algunas cosas particulares que encontramos. Se identificaron enfoques cualitativos y cuantitativos y mixtos sobre el conocimiento, las competencias, las actitudes, los valores, los hábitos, prácticas, creencias, el apoyo educativo institucional, el currículo de las licenciaturas y la evaluación, sobre las categorías principales de la cultura de calidad de los maestros en ejercicio, de los maestros en formación y de resultados de esas prácticas en los niños y jóvenes de las instituciones de educación básica y media, algunos de ellos comparados con las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional, y todos ellos dirigidos en la búsqueda de soluciones de problemáticas que perciben en sus prácticas pedagógicas. También encontramos pues algunas otras cosas pues que por el tiempo no, pero me centré en esto de las conclusiones. También hay cosas para analizar, como es la forma metodológica o la forma como ellos, la coherencia de los estudios y la coherencia entre los objetivos, el marco teórico, el diseño metodológico y todo el proceder de la investigación. Con esto finalizo. ¿Alguna pregunta? Maestra, tiene una preguntita en la parte superior central, en preguntas y respuestas. A su juicio, pregunta Eliseo, a su juicio, ¿cómo formar en un profesor de posgrado una identidad docente con un enfoque desde la socioformación? Bueno, mire, aunque no es precisamente lo que nosotros estábamos mirando, lo que estábamos mirando es qué era lo que ellos decían sobre las prácticas pedagógicas, sobre sus investigaciones en prácticas pedagógicas, pero un profesor de posgrado debe dirigir, ¿no?, su trabajo no solamente a la educación tradicional, porque si él fue a hacer un posgrado es para mirar, estudiar y ver cómo transforma sus prácticas educativas o sus prácticas pedagógicas. Y esas prácticas deben mirar más hacia la formación y no al cumplimiento de un deber de reunir unos requisitos que la institución educativa y el Ministerio de Educación le da. Entonces, tiene que ser creativo, tiene que mirar las necesidades y los intereses de los estudiantes, tiene que mirar cómo son el desarrollo y el aprendizaje en el aula de clase y cómo lograr que ese desarrollo y ese aprendizaje se lleve a cabo en todos los niños, porque no todos son iguales, no todos piensan igual, no todos se desarrollan al mismo ritmo, pero ¿cómo tengo yo que ayudar a que el que menos sabe, el que menos puede, se iguale o evolucione como los demás? Entonces, al ser un trabajo socioformativo, no tengo que pensar más en los resultados, sino tengo que mirar más bien los procesos y cómo formar de una manera más humana a los niños y no por cumplir con unos requisitos para ganarse un salario. María del Carmen Márquez Ramírez
Dice, es interesante el resultado que tiene rescatar la idea del docente como investigador para mejorar la calidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son pocos los docentes frente a un grupo que se interesan realmente por el área de la investigación. Sí, esto es cierto. Nosotros encontramos algunas universidades que tienen facultades de educación y que no tenían ni una sola investigación sobre la práctica pedagógica o sus prácticas pedagógicas, pero lo interesante de esto es que la misma práctica pedagógica, algunas instituciones que son verticales en su formación, ha sido objeto de investigación de los estudiantes cuando van a hacer sus prácticas pedagógicas. Entonces, por eso existen esta variedad de investigaciones que se han hecho con respecto a esto. ¿Aló? Sí, le escuchamos, maestra. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Y disculpen un poco la interrupción. ¿Aló? Maestra. Sí, dime. Maestra. Sí, te escucho. Tengo una pregunta por el interno. Sí. ¿Qué problemas faltan? ¿Aló? ¿Qué problemas faltan por abordar en su área de investigación? Sí, hola. ¿Me escucha, maestra? Sí, mira, no, nosotros abordamos todos los aspectos. Por ejemplo, nosotros estudiamos aquí Maestra, toda ¿me la escucha? parte. Sí, yo te escucho. Sí. ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Aló? Adelante, maestra, le escuchamos. Sí, bueno, no, nosotros abordamos... Hola, sí. Aló, yo te escucho. Nosotros abordamos todos los aspectos que mencioné allí, desde los títulos, los objetivos, lo que ellos decían sobre la práctica pedagógica, ¿sí? ¿Qué concepciones tienen de la práctica pedagógica? Porque como que aún todavía no hemos decidido qué es y existen diferentes concepciones. También el abordaje teórico que ellos hicieron en sus prácticas, en sus investigaciones, que son muy variados, pero este es el primer insumo para la red de prácticas pedagógicas en la etapa 1 del macroproyecto que está trazado para poder generar unas políticas con respecto a las prácticas pedagógicas en Colombia. Es decir, que nos hace falta las otras 2 etapas del macroproyecto, ya te digo cuáles son, que son, las otras 2 etapas son la identificación de competencias pedagógicas de los maestros formadores y de los maestros en formación, y las categorías para la formulación de lineamientos de las prácticas pedagógicas. Esas dos fases de la investigación, pues, están por realizarse. ¿Aló? Sí, le escuchamos, maestra. Sí. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, si no, seguimos vamos a la siguiente. Permítame un momento. No hay más preguntas. Maestra Ana Patricia. Maestra Ana Patricia León. Sí. Dime. Agradecemos su participación. Como aprendizaje de su ponencia podemos mencionar que tanto los maestros en ejercicio como los maestros en formación deben reconocer que son sujetos diferentes, indistintamente del ciclo de formación en el que se encuentren. También
que es necesario que los procesos teóricos y prácticos sean casi simultáneos para que exista un equilibrio que permita evidenciar si los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias se pueden experimentar, a la vez que los maestros en formación van adquiriendo la responsabilidad que implica educar.